compartir, y es un poco el vídeo que puse al principio, es la importancia de amarnos a nosotras, amarnos a nosotros mismos de una manera correcta, amarnos como Dios nos ama, y por ende hablaba de la importancia de los límites saludables, ¿no? Y bueno, pensando un poco en este tema, realmente es muy denso, no se puede dar solo en un espacio corto de tiempo, pero sí quiero empezar hablando un poco de cuál es la manera correcta en la que yo me debo amar. Hay un texto en la Biblia que dice: ama a Dios y ama a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad? Y ese versículo pues es muy interesante, dice: ama a tu hermano como a ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando yo a mí mismo no me amo? ¿Qué sucede cuando no me amo? Tú puedes decir: Damaris, pero pues yo me amo. Sí, yo creo que nadie dice no me amo a sí mismo. Pero hay pequeños detalles a veces que muestran cómo está nuestro corazón y cuánto nos amamos a nosotros mismos. Y no solo me refiero a cuando nos arreglamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando nos arreglamos, cuando nos peinamos, cuando nos cortemos un corte de cabello y cosas de este tipo, que está muy bien. Hablo de amarte en tu interior, ¿no? Cuando tú por dentro te sientes y sabes que eres amada y amado por ti mismo. Y bueno, lo primero que quiero llevarte o quiero compartirte es que para amarme de la manera correcta debo de entender y experimentar el amor de Dios, el Padre, y qué amor, cómo es el amor que Él siente hacia mí. Es súper importante. Para amarme yo a mí misma de la manera correcta, debo entender y debo experimentar el amor que Dios tiene hacia mí. Cuando yo me ame a mí misma de la manera correcta, entonces puedo amar al prójimo, hijos, compañeros, familia, matrimonio, esposo, esposa, de la manera correcta, de una manera conforme al corazón de Dios. Por tanto, es muy importante amarse a sí mismo, ¿no? Y no es egoísmo, es que de una manera correcta yo debo amarme a mí misma para cuando yo me ame a mí, pueda amar a los demás. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Algo que quiero compartir es un poco referente al amor de Dios, ¿no? ¿Cómo es ese amor que Dios tiene hacia nosotros? ¿Cuál es el amor que Él desprende hacia nosotros? Y quizás son puntos que ya los conoces, ya los sabes, pero siempre va bien recordarlo porque luego los vamos a pasar o los vamos a transportar al amor que tenemos hacia nosotros mismos. El amor de Dios en Romanos 5:8 o en Efesios 3:19 dice: es un amor sin condición, ¿no? Dios no necesita que hagamos nada para que nos ame. Él nos ama, Él es amor, ¿no? Otro punto interesante, en Gálatas 5:1 dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? El amor de Dios nos trae libertad. Cuando Él dio su vida por amor a nosotros, Él nos trajo, nos dio, recuperamos la libertad que Dios había diseñado para nosotros. Eso está también, es el reflejo del amor de Dios, esa libertad. ¿Qué más? Dominio propio. Eso es parte del amor de Dios hacia nosotros. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? El amor de Dios también nos ha dado dominio propio. Una parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza en algunas Biblias, que podemos traducirlo como dominio propio. Y estos son solo algunos de los aspectos en los que vemos el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios nos crea, Dios nos diseña y Dios diseña nuestra vida de tal manera en la que podamos amar de la misma manera que Él nos amó. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer,
los crea en un entorno totalmente saludable. No fuimos creados para manejar el dolor, no fuimos creados para vivir en desesperanza, no fuimos diseñados para vivir en tristeza, no fuimos diseñados para vivir en el fracaso, no fuimos diseñados para vivir de muchas de las maneras que quizá nosotros o gente a nuestro alrededor está viviendo, o quizá situaciones que crean en nosotros esas emociones o esas experiencias. Cuando Dios nos diseña, cuando Dios planea nuestra creación, cuando Dios te crea, Él está soltando todo su amor en ti. Él está poniendo su ADN. Somos seres creados a su imagen. Somos seres creados para amar, para relacionarnos, para ser gente relacional. Que nuestra vida sea una vida próspera, abundante, una vida en la que podamos vivir de su mano y podamos tener una experiencia inolvidable en el tiempo que estemos viviendo, en el tiempo de vida que tengamos. Pero obviamente hay algo que sucede cuando el hombre y la mujer toman una mala decisión y pecan, y un poco todo eso viene a truncarse. Empiezan a aparecer emociones y sentimientos por ahí que no estaban en los planes de Dios originalmente para nosotros. Y entonces tenemos que aprender con su ayuda a aliviar esas situaciones. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? Y ahí va a entrar un poco el tema de esos límites saludables que Dios nos aconseja. Dios nos habla de cuidar nuestro corazón, guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida, ¿no? Hay muchos consejos en la palabra que nos hablan de la importancia que tiene el que sepamos poner límites saludables a nuestro alrededor, que protejan ese jardín que en el que Dios nos plantó, llamado vida, la vida. Para Dios la vida, el sueño de Él para nosotros es que la vida sea un lugar de descanso, un lugar donde podamos disfrutar. Pues Él creó el jardín en el principio, ¿verdad? Un lugar de comunión, un lugar donde disfrutar de su compañía, disfrutarnos unos a otros, tener relaciones buenas. Pero quizá la pregunta sería, ¿esa es la realidad que muchas veces vivimos? ¿Vivimos en un mundo o en una vida perfecta? No. ¿Tenemos relaciones completamente perfectas? No. ¿Somos perfectos? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si Dios tiene eso planeado para nosotros, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la manera en la que nosotros podemos vivir y disfrutar nuestra vida y nuestro entorno, nuestra familia de una manera saludable, sabiendo que estamos caminando con Él, pero que en nuestra realidad del día a día realmente somos gente que disfruta la vida, no sobrevive en la vida? En nuestra cultura occidental, tenía aquí anotado, muchas veces somos influenciados por patrones de conducta o costumbres que pudiéramos decir no van de la mano con lo que Dios diseñó o no se manejan de la forma en la que Dios maneja las relaciones hacia nosotros como ser humano y en su manera de proceder, de pensar. Muchas experiencias en la vida, muchas veces esas experiencias nuestras o quizá de nuestros familiares o quizá de personas allegadas son las que deciden por nosotros en muchas ocasiones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el lugar donde crecemos, la familia que nos rodea, la cultura en la que estamos sumergidos, todo eso nos da inputs, nos da información. Escuchamos conversaciones, vemos televisión, escuchamos música. Todo eso va creando una idea en nosotros de lo que es la vida. ¿Sí?
sí tiene sentido. Hay una anécdota muy conocida y no sé si la voy a contar, es como un medio chiste, pero no fue un chiste, es algo que sucedió. Quizá lo conoces, ¿no? Dice, había una niña que su mamá estaba haciendo pescado y metía el pescado en la bandeja del horno y entonces al poner el pescado en el horno le cortaba la cabeza y la cola, ¿no? Y la hija le preguntó, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza, el pescado y la cola? Los que saben de cocina dicen que la cabeza suele tener bastante jugo, ¿no? Y la cola, pues la parte... A mí en lo personal, cuando está así tostadita, bien fritita, como que te la comes bien rica, ¿verdad? Pero lo cortaban y la mamá le dijo, no sé, así lo hacía tu abuela. Entonces la niña se fue a preguntar a la abuela, ¿por qué cortas la cabeza y la cola del pescado cuando lo metemos en el horno? Y la abuela se quedó así y dijo, pues no sé, mija. Dice, yo creo, pregúntaselo tú. Pues mi mamá sí lo hacía, pregúntatelo a tu bisabuela. Y la niña, que todavía podía ir a la bisabuela, se acercó a la bisabuela y le dijo, abuelita, o bisabuela, le dijo, ¿por qué le cortamos la cabeza al pescado y la cola cuando lo metemos en el horno? Y la bisabuela le dijo, es que en aquella época, mija, la charola, la bandeja era tan pequeña que no cabía en el horno y teníamos que cortarlo. Y eso es un ejemplo muy sencillo, quizá hasta puede sonar un poco absurdo, de muchas cosas que hacemos en la vida que tú y yo estamos haciendo porque así se ha hecho siempre. Porque así es, porque así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, así vi que lo hacían en el pueblo, así se hacen las relaciones, así se compran las casas, así se viste, así se habla, así, porque así se ha hecho siempre. Y como ese ejemplo hay muchos. Realmente hay muchos patrones que tenemos aprendidos y creemos que la vida es así porque no hemos tenido otra experiencia. Algo que a mí me sorprende, a mí en lo personal, me sorprende mucho cuando hablo pues, con gente que me conoce por primera vez o nos conoce como españoles, ¿no? Que a veces les decimos, no, pues en España no hay tortillas. Y todos, ¿no hay tortillas? Y nosotros, no. ¿Y qué comen? Nosotros, pan. ¿Pero no hay tortillas? No. Y es que cuando uno se acostumbra a su vida, si no sale y conoce otra cosa, piensa que así es la vida. Que la vida es lo que uno vive. Y quiero comentarte que con Dios así no funcionan las cosas. La única manera de conseguir vivir la vida realmente es siguiendo los patrones o lo que Dios nos enseña o lo que Dios diseñó para nosotros. Y porque el creador de la vida es Él. Y Él sabe perfectamente qué cosas tú y yo necesitamos. Qué cosas podemos manejar y qué cosas no podemos manejar. Qué cosas estamos listos, si es el momento, si no. Entonces, siempre es muy importante detenernos a pensar, ok, de esto que yo estoy viviendo, de mis decisiones tomadas hasta el día de hoy, ¿qué partes sí van y encajan con lo que Dios tiene diseñado y qué partes son de mi cultura, de mis costumbres, que quizá son buenas y sí van con lo que Dios dice, o quizá son buenas pero no van con lo que Dios dice, o quizá no son tan buenas, ¿no? La familia que los rodea, el lugar donde crecemos y la cultura en la que somos sumergidos, como decía, nos dan unos inputs, nos dan información, nos guían incluso hasta veces a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué pensamos de la vida? Si tenemos buenas experiencias, la vida es buena. Si es una mala experiencia lo que hemos tenido, la vida es un desastre. Hay que vivirlo y ya, hasta que nos muramos. Y ya de aquí con Diosito, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué pensamos de la economía? Del dinero, ¿no? Si somos gente pudiente, gente con economía, tendremos un concepto. Y si somos gente más limitada, tendremos otro concepto. ¿Cuáles son nuestras ideas, por ejemplo, en cuanto a noviazgo, matrimonio, educación de los hijos? ¿Qué ideas hemos recibido? Antiguamente estaban las casamenteras, ¿no? No sé si alguien que esté viendo el vídeo le ha tocado eso.
pero antiguamente estaba el concepto de las casamenteras, ¿no? Los papás decidían con quién se casaban los hijos, por ejemplo. Hoy en día casi es impensable, digamos, en nuestras culturas, aunque sí hay culturas que siguen haciéndolo, pero así es. ¿Qué es el matrimonio? Pues el matrimonio es algo hermoso, pero el amor se acaba. Esa es otra idea, ¿verdad? El amor se acaba y hay que sobrellevarlo. O los hijos, ¿cómo se educan los hijos? ¿Va? Pues es cosa de mujeres. ¿Sí les ha tocado también? O es cosa de hombres. O el niño, macho. Y la niña, tortillas. Es un ejemplo. No digo que esté mal, solo digo ejemplos. Pero en cambio en España eso no funciona, porque las mujeres no hacemos tortillas. Así que sería, pues no sé, ¿qué podría ser en España? Las mujeres coser. No sé. Hay ideas en nuestras culturas que van formándonos nuestra manera de ver la vida. Y que cuando uno tiene la suerte o la bendición de viajar, te das cuenta de que la vida es diferente allí donde vas. Porque depende mucho del input que recibimos, de aquello que nos rodea. Por ejemplo, otra cosa, ¿cómo vamos a relacionarnos con la gente de nuestro entorno? Amigos, familias, compañeros. Eso también es muy diferente, ¿no? La forma de relacionarse cambia, depende de incluso zonas dentro de un mismo país. No es lo mismo cómo se relacionan en el norte que en el sur de México, porque sí he tenido esa experiencia, por ejemplo, de verlo. No es lo mismo cómo se relacionan aquí o en España. Todo depende de la cultura que nos rodea. Depende del input que tengamos. Fíjate si es importante detenernos a analizar, ¿no? Porque todos a lo mejor creemos en Dios. Todos amamos a Dios. Dios es nuestro Señor y le hemos entregado nuestra vida. Pero no todos tenemos las mismas ideas ni los mismos pensamientos. Entonces, a la hora de amarme a mí mismo, a veces voy a tener una influencia de lo que hay a mi alrededor. Y tengo que saber cómo me ama Dios a mí para entonces yo amarme a mí mismo de la manera correcta y poder amar a mi entorno, vaya donde vaya, de la manera correcta. Por eso, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, te lo voy a leer, Pablo en ese capítulo de Romanos 12, de lo que prácticamente está hablando es de las relaciones, de la importancia de cómo relacionarnos de la manera correcta en base a los deberes cristianos, a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, cómo nos vamos a mirar unos a otros, cómo nos vamos a hablar unos a otros, cómo nos vamos a ver. Pero volviendo un poquito atrás, acuérdate, tengo que amar a los demás como me amo a mí mismo. Entonces Pablo empieza así, rapidito dice: deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado internamente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de cómo piensas. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vivas una vida, escucha, hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Dice, esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Para Dios la vida es hermosa. Si para ti la vida no es hermosa, entonces hay algo que no te está dejando ver la vida como Dios la ve. En definitiva, Pablo lo que está diciéndonos aquí es: renueven su mente y así vivirán una vida hermosa, satisfactoria y perfecta. Y siendo honestos, muchas veces nuestras maneras de actuar y de responder vienen dadas por las experiencias, pero muchas veces esas experiencias han sido momentos o dificultades o situaciones en las que hemos vivido angustia, quizá hemos vivido desánimo, hemos podido vivir también frustración, desengaños. ¿Cuántas cosas hemos podido experimentar? Quizá nacimos con un problema y eso limitó nuestra vida. Quizá nuestra familia fue
sufrió un abandono, una muerte, y eso nos marcó nuestra vida. Y esas cosas van cambiando y van torciendo nuestra manera de vivir. La palabra límites saludables es sinónimo, dice ahí el diccionario, de salud mental. Tener una mente saludable. Ansiedad, manipulación y control y conflictos muchas veces son experiencias que marcan nuestras vidas y que nos llevan a vivir la vida desde el temor, desde el qué va a pasar, desde la incertidumbre. Entonces viene a ser como esto. Tenemos un jardín en el que Dios nos pone, un jardín hermoso, y ahí Dios decide que Él quiere con nosotros formar y crear y hacer un lugar precioso donde podamos disfrutar. Pero en nuestra vida aparecen situaciones en las que vendría a ser como malas hierbas que empiezan a llegar a nuestro jardín y empiezan a crecer y empiezan a estorbar en ese jardín. Y a veces esas situaciones incluso pudiera ser alguien que viene y de sus propias experiencias o de su propio jardín, donde también a veces quizá tiene un poco de desorden o quizá un poco de cochinero, podríamos decir, o viene y nos lo quiere poner en nuestro jardín, lo quiere aventar a nuestro jardín o incluso quiere plantar esas plantas, esas hierbas, esos hierbajos que quizá nosotros no queremos, pero vienen y como hemos tenido una vida en la que no ha habido límites saludables y en los que no entendemos cuánto somos amados por Dios y qué libertad Él nos ha dado, qué dominio propio Él nos ha dado, qué amor incondicional Él nos da, dejamos que eso venga a nuestro jardín, a nuestra vida y empiece a minarlo. Y bueno, somos responsables de nuestro jardín. Dios nos hace responsables de nuestro jardín y Él nos da herramientas para poder frenar y para poder decir, no, esto no lo quiero. La palabra no, yo he descubierto, es una de las palabras más cortas, porque solo tiene dos letras, una N y una O, pero más difíciles de pronunciar a veces. No. Y es porque no queremos lastimar a otro. A veces no queremos que otro se sienta mal. Y entonces, por no decir no, dejamos que vengan a nuestro jardín y empiecen a minar nuestro corazón. Y cuando Dios marca y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, es porque Él sabe que las cosas que llegan a nuestro corazón, lo que es plantado en nuestro corazón, es lo que vamos a producir, es lo que vamos a dar. Una de esas malas hierbas, podríamos decirlo así, es el temor. El temor es algo muy poderoso, no más que Dios, pero es poderoso. Y cuando yo temo a algo, la respuesta ante eso, cuando algo me da miedo, es control, es me aparto, es no quiero. Por ejemplo, un ejemplo claro. Un niño se sube a un árbol. Si todos hemos sido niños, ¿no? Y los que han vivido en ranchos me van a entender. Un niño se sube a un árbol y ves a la mamá o al papá o a la abuela o al tío, quien quieras, y dice, niño, bájate del árbol que te vas a caer. Y mi pregunta es, el niño ya está arriba, como chango, como mono, arriba. ¿Quién tiene temor? ¿El niño o el adulto? El adulto. El adulto tiene temor de que el niño caiga. Y la respuesta es, bájate que te vas a caer. Podría ser una respuesta, ves con cuidado, te puedes caer. Estoy aquí abajo, por cualquier cosa, si necesitas ayuda, aquí estoy listo para ayudarte a bajar. Sería otra opción, serían dos opciones diferentes. Pero en cambio, cuando algo nos da miedo es, deja de hacer eso, no lo toques, bájate. ¿Por qué?
porque hemos crecido en culturas donde el control es parte natural, es algo normal. Ahora tú me dirás, Damaris, pero es por cuidar al niño. Bueno, sí, es cierto, pero a veces la preocupación, el control lo disfrazamos de preocupación. A veces el control lo disfrazamos de un amor que sobreprotege. A veces el temor se disfraza de una misericordia. A veces el temor se viste de una excesiva generosidad. A veces el temor se viste de una cara súper alegre porque hay una soledad interior. A veces el temor se viste de muchas cosas. Y necesitamos detenernos y analizar por qué hacemos lo que hacemos. La palabra dice que donde está el perfecto amor, el temor se va. Y es que amor y temor no pueden estar juntos, no pueden trabajar juntos. Entonces, uno de los límites saludables que podemos poner en nuestra vida es no dejar que el control de nuestro corazón venga desde afuera, sino que nosotros usemos nuestro dominio propio para poder frenar esas situaciones en las que quizá no estoy del todo cómodo, pero yo quiero aprender a cómo manejar esta situación. Porque si tú y yo no nos controlamos a nosotros mismos, alguien externo o algo externo lo va a hacer. Si tú y yo no enfrentamos el temor a la soledad, vamos a querer llenar ese vacío con cualquier cosa. Algo que nosotros estamos trabajando como papás, sobre todo David como papá, es que él constantemente le está diciendo a las niñas que son hermosas, que son sus princesas, que las ama, que son valiosas, que son bellas, que son bonitas, que son inteligentes. Constantemente. ¿Por qué? Ellas saben que tienen un papá que las está afirmando todo el tiempo. Ellas no necesitan que otro hombre venga de afuera y las afirme. Eso es un límite saludable. Es que yo no quiero que alguien de fuera venga a mis hijas y les hable al oído cosas bonitas que nunca escucharon en el jardín donde ellas crecieron. Y es que Dios habla eso de ellas. Dios dice que son princesas. Dios dice que son hermosas, aun con sus errores. Dios las ama incondicionalmente. Dios les ha dado la libertad para que ellas puedan escoger. Por tanto, los límites saludables en nuestro jardín es recordar cuánto Dios las ama para que ellas se amen a sí mismas y no necesiten que alguien de fuera les diga lo que ellas ya saben que son y lo que ellas se sienten. Obviamente les va a gustar que la gente le diga, pero no hay una necesidad. Por tanto, no hay un temor de soledad. No hay un temor de pensar, ¿alguien me va a amar? ¿Seré yo bonita? ¿Seré inteligente? ¿Lo podré conseguir? Los límites saludables afirman nuestro carácter, nuestra identidad. Cuando nosotros tomamos esos límites saludables del cielo, cuando tomamos y creamos límites saludables conforme a lo que Dios está hablando, entonces estamos forjando nuestro yo. Nos estamos amando a nosotros, descubrimos qué es lo que Dios ama, qué es lo que ha puesto en nosotros. Entonces yo me amo a mí misma y yo no tengo necesidad de descubrir, sino que yo sé que la fuente, que es Él, me da mi afirmación en todas las áreas. Y luego cuando yo voy a decidir, decido desde un lugar saludable, desde un lugar con unos límites que me protegen y protegen mi corazón. Y si alguien quiere brincarse la barda de mi jardín, alguien quiere entrar con sus problemas, con sus ideas, yo puedo decirle, no, por ahí no, así no. Hay una puerta para entrar.
Y la puerta es que tú debes respetarme. La puerta es que yo sé quién soy. La puerta es mi seguridad en Dios. La puerta es que Él es mi proveedor. La puerta es que yo no tengo temor a estar sola, solo porque Él está conmigo. Y entonces, cuando esa persona quiere venir o esa situación quiere llegar y yo digo no, no le estoy diciendo no a la persona o estoy diciendo no a esa idea o ese concepto que lo que quiere es ensuciar mi jardín y cambiar mi manera de pensar, haciéndome creer una mentira y que va a destruir mi corazón. Y por ende, no me voy a amar, no me voy a ver valorada, no me voy a ver lo suficiente. Y cuando quiera amar a otros, no voy a poder amar. ¿Por qué? Porque no puedo dar lo que no tengo. Lo puedo disfrazar, pero llega un momento en que ya no voy a poder. Por eso es tan importante los límites saludables. Realmente Dios nos creó para vivir y disfrutar la vida. Jesús murió en la cruz para que retomáramos y pudiéramos volver a tener nuestro diseño original. Era ese caminar con Dios sabiendo quiénes somos, teniendo una identidad clara, sabiendo que somos hijos, que somos amados y que podemos amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos, porque el amor que hay en nosotros es su amor. Hoy en día tú y yo somos respuesta en este tiempo. El temor no puede controlar nuestras vidas. No puedes dejar que el temor controle tus decisiones. Tú no puedes controlar la vida de otro, pero tampoco otro puede controlar tu vida. Dios te dio un dominio propio, ese hermoso regalo del dominio propio para que tú te puedas decir a ti mismo una orden y la obedezcas. ¿Y qué orden te vas a dar? Cuando venga la soledad, ¿te vas a quedar solo? No. Él promete estar conmigo todos los días y Él tiene pensamientos de bien para mí y un futuro de esperanza. Cuando venga el pensamiento de que no vas a poder, no, eso no es cierto, porque dice que todo lo puedo en Él que me da fuerzas, Él me da las fuerzas. Y así ir construyendo tus límites saludables, protegiendo tu corazón y tu jardín. Así que te dejo con este pensamiento. Quiero orar por ti antes de terminar. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este vídeo o la gente que lo va a ver. Yo te pido, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a sus corazones. Que si ellos han sentido temor, si ellos no han sabido cómo poner límites saludables, si ellos incluso no se han sabido amados o cuál es la forma tan increíble y apasionada y extravagante de la forma en que tú los amas, que ellos lo puedan sentir en este día. Señor, ayúdanos a limpiar esas malas hierbas, esas malas experiencias, esas malas palabras, esas semillas, situaciones que han llegado a nuestro corazón y nos han distorsionado la manera de ver la vida y no la podemos ver como tú la ves. Yo te pido que este tiempo, hasta que nos volvamos a encontrar por internet, tú les hables, Espíritu Santo, que sean libres de cualquier temor, de cualquier idea, de cualquier mentira y que puedan sentir tu amor, ese amor que echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, que estás viendo este vídeo, bendigo tu vida, doy gracias por tu vida y sé que eres una persona libre y una persona capaz de poder poner límites saludables. Y sé que Dios te da la capacidad para poder hacerlo. Y no solo eso, sino amarte a ti mismo y amar a los demás como te amas a ti mismo. Porque el amor de Dios va a ser manifestado en tu vida en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.